Cámara despacha a ley nuevo sistema de financiamiento para las Fuerzas Armadas. Trabajadores y trabajadoras del patrimonio cultural piden mayor dotación de personal. Analizan situación de apicultores y plaga de ratones en el sur. Comisión de Trabajo inicia estudio de modernización de carrera profesional de las Fuerzas Armadas. Aprueban legislar proyecto que rebaja la jornada laboral. Diputados analizaron emergencia sanitaria ocurrida en Osorno por masivo corte de agua. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Nos reunimos para revisar las informaciones más relevantes, las noticias que han marcado la pauta durante las últimas horas aquí en la Cámara. Partimos contándoles justamente que la Cámara de Diputados despachó a ley de la República el nuevo sistema de financiamiento para las Fuerzas Armadas. La iniciativa propone un nuevo sistema de financiamiento para la defensa nacional de carácter plurianual, estable, transparente y con amplios controles civiles y democráticos que incluyen al Congreso Nacional y a la Contraloría, derogando así la ley del cobre. En condiciones de convertirse en ley de la República quedó el proyecto iniciado en mensaje que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional. El texto, ingresado a trámite legislativo durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, deroga la ley conocida como reservada del cobre, que tendrá una caducidad progresiva manteniendo durante los próximos 12 años la obligación del Banco Central de entregar el 10% de las ventas anuales de cobre de Codelco y el 10% del valor anual de los aportes en cobre al exterior que efectúe dicha corporación a la Tesorería General de la República, pero de ahora en adelante serán a beneficio fiscal y ya no a nombre del Consejo Superior de Defensa Nacional. Así lo explicó el diputado Jaime Toá. Se va a terminar con el mecanismo de que las ventas de cobre provenientes de Codelco, un 10%, tenían que ir forzosamente al presupuesto de las Fuerzas Armadas. Este es un paso de un Estado democrático que hay que remarcar y reconocer como un éxito del actual gobierno. En segundo lugar, que se establece la preeminencia del poder civil sobre el militar para definir una política de defensa nacional y que de esa política de defensa nacional emanen las necesidades para mantener las capacidades estratégicas. La iniciativa establece excepciones al principio de publicidad de los actos de la administración pública, disponiendo que la obligación del ministro de Defensa de informar anualmente al Congreso Nacional de las adquisiciones de material bélico definidas en la planificación del desarrollo de la fuerza y financiadas con recursos del Fondo de Contingencia se efectuará en una sesión conjunta y secreta de las comisiones de Defensa Nacional de ambas cámaras. Igualmente, por razones de seguridad de la nación, la fiscalización y control que corresponda a la Contraloría sobre la inversión y gastos de estos recursos se harán en forma reservada. Los diputados Mario Desbordes y Jorge Brito valoraron el despacho de la norma, aunque no compartieron todos sus objetivos. Por primera vez el Congreso Nacional va a tener atribuciones de fiscalizar en serio, al igual como se hace en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, el financiamiento de sus Fuerzas Armadas. Eso no estaba. Y también la Contraloría va a tener importantes atribuciones que tampoco tenía hasta ahora. Creo que es un buen proyecto de ley, es un proyecto de ley que viene a poner término a una ley que era bastante polémica, que viene de la época del presidente Frei Montalva, Allende. No es una ley, la reservada del cobre, de la época de la dictadura o de Pinochet, pero ya se había transformado en un hito también, y por lo tanto creo que era importante avanzar democráticamente, como corresponde aquí en este Congreso, en terminar con ese financiamiento y buscar un financiamiento que fuera más razonable. La adquisición de material, el mantener nuestra capacidad estratégica va a ser financiada con presupuesto general de la Nación, eso es muy importante. Se establece un aporte basal, o sea, hay un piso mínimo, ¿ya?, que es el promedio de los últimos 6 años. Lo que vamos a hacer hoy es derogar la ley del cobre, y eso es motivo de agrado de todos nosotros.
Creemos que esta ley desde 1958 no se justificaba y era una contradicción tanto para Codelco como para las Fuerzas Armadas, porque rebosaba de financiamiento las armas de guerra, aun cuando fraude tras fraude, proceso tras proceso, quedó demostrado que unos pocos utilizaron este financiamiento a beneficio propio. El proyecto es bueno porque considera un instrumento de planificación, un instrumento de financiamiento plurianual de 5 años, que a mí me encanta la idea de que el Estado invierta de manera inteligente y me gustaría que invirtiera de manera inteligente en educación y en salud también, y no solamente para armas de guerra, pero además pone un piso mínimo de $500 millones para armas de guerra todos los años. Independiente de lo que diga la planificación, independiente de lo que diga el Congreso Nacional, $500 millones. Entonces, yo creo que en este acuerdo entre los altos mandos de las Fuerzas Armadas, el gobierno, la concertación o nueva mayoría y la derecha, creo que hay un piso mínimo que es muy alto, que no se justifica, que no tiene sustento más allá de las desconfianzas. Otro punto del proyecto crea un fondo de contingencia estratégico destinado a financiar material bélico, infraestructura asociada y gastos de sostenimiento para enfrentar situaciones de guerra externa o de crisis internacional que afecten gravemente la seguridad exterior de la República, sin perjuicio de la facultad presidencial del uso del 2% constitucional o para reponer la destrucción o daños consecuencia de catástrofes declaradas por el presidente de la República. Este fondo también podrá ser utilizado para anticipar recursos al fondo plurianual cuando sea necesario adquirir material bélico para mantener o desarrollar capacidades estratégicas. Trabajadores y trabajadoras del Servicio de Patrimonio Cultural señalaron en la comisión del ramo que no fueron considerados en la elaboración del proyecto de ley de patrimonio que promueve el Ejecutivo. Señalan que para su implementación debiera considerarse un aumento de personal. En el marco del análisis del proyecto de ley que establece una nueva institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural, la Asociación Nacional de Trabajadoras y Trabajadoras del Servicio de Patrimonio Cultural, ANFU Patrimonio, manifestó a la Comisión de Cultura su disconformidad con la iniciativa, ya que no fueron consultados para su elaboración. Rocío Fernández, presidenta de ANFU Patrimonio, señaló que esperaban que la iniciativa del Ejecutivo resolviera una deuda histórica con los trabajadores, que se desempeñan en condiciones de precariedad laboral. Plantean así que los funcionarios honorarios pasen a planta o a labores de fiscalización. Agregó que cuando se implemente la ley, la dotación debiera aumentar en 200 personas, de las cuales 150 debieran pasar a las regiones. Otro punto que plantea ANFU Patrimonio es que se consideren las categorías del patrimonio al patrimonio indígena, según explicó la dirigente. Es súper importante y es como muy transversal, particularmente para naciones que son latinoamericanas, que consideremos el patrimonio indígena debido a que es la base de nuestra cultura. Desde ahí venimos y es importante también considerar no tan solo los edificios o inmuebles, sino que también territorios, aguas y semillas. Todo es parte del patrimonio. Patrimonio, yo no sé si saben bien, pero es todo aquello que tiene un valor para las personas o para el ser humano. El presidente de la instancia, diputado PC Amaro Labra, enfatizó que se debiera haber considerado la opinión técnica de las y los trabajadores. El ministerio dice que hizo una consulta a una gran cantidad de 80 instituciones o personas para que este proyecto fuera tratado de alguna manera con una consulta a las personas involucradas. Pero los trabajadores y trabajadoras tienen una visión distinta, dice que no fueron considerados y a nosotros nos parece que la experticia que tienen los trabajadores y trabajadoras del correspondiente ministerio es sumamente importante que lo tomemos en cuenta. En tanto, el subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda, recalcó que coinciden con los trabajadores en la necesidad de mejorar la orgánica que sustenta la protección del patrimonio, que data de hace más de 90 años. En cuanto al personal, De la Cerda dijo que con la implementación de la ley del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio ya se han mejorado ciertos aspectos. Lo que ellos plantean en el fondo es algo con lo cual nosotros coincidimos, que la precariedad histórica de nuestra institucionalidad patrimonial y específicamente en el Consejo de Monumentos Nacionales es algo que no aguanta más, ¿ya? Y no aguanta más porque la manera en la que se construyó la Secretaría Técnica de Monumentos Nacionales en el siglo XX fue completamente inorgánica y estuvo subordinada a otras lógicas. Nosotros estamos tratando de mejorar eso. Ya el año pasado,
en ley de presupuesto, no por la ley, ¿cierto?, de patrimonio, nosotros logramos duplicar el presupuesto del Consejo Monumento Nacional en un 100%. Nunca en su historia, en los casi 100 años, se había duplicado o tenido un aumento de esa naturaleza. Y ese aumento va en línea con lo que dicen los trabajadores, que es dotar de equipos de funcionarios las regiones de Chile. Por su parte, el legislador RN Gonzalo Fuenzalida consideró que hoy no existen recursos para fiscalizar y proteger el patrimonio bajo la dependencia de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, DIVAM. Todo lo que se refiere al patrimonio que hoy día funciona con el Consejo ha sido subsidiado por la DIVAM. No tiene planta, no tiene personal. Entonces, cuando uno dice por qué, para fiscalizar numerosos inmuebles, espacios naturales, santuarios, no tiene recursos para hacerlo, porque en el fondo siempre la DIVAM, con los pocos recursos que también tiene, contrata gente o finalmente contratan como asesorías externas. Entonces no tiene hoy día una planta. Y justamente lo que la ley busca es resolver esto, crear una estructura. A su vez agregó que espera una señal del Ejecutivo para aumentar el actual presupuesto destinado a cultura, que solo alcanza al 0,38% del total nacional. Y la Comisión de Agricultura analizó la crítica situación que afecta a los apicultores de diversas regiones del país, así como también de la ratada o plaga de ratones que afecta al paso fronterizo Cardenal Zamoré. Preocupación y malestar se vive entre muchos apicultores provenientes especialmente de las regiones de O'Higgins, del Maule y del Biobío, los que luego de vivir una serie de plagas que diezmaron la población de abejas en esas regiones, hoy se ven enfrentados a la acción de empresas exportadoras de miel. En ese sentido, los pequeños productores acusaron que luego de meses de vendida su producción, a estos comerciantes inescrupulosos aún no han recibido los pagos correspondientes. Para el diputado Ramón Barros, esta situación preocupante que abordó la comisión se podría convertir en una verdadera oportunidad de negocios para ellos gracias a los tratados internacionales como el TPP-11. Países como Japón, que importan 300 millones de dólares en miel, tienen un arancel para Chile de 25,5 puntos. Cualquier negocio en Chile es menor por mucho que 25,5% de porcentaje para poder pagar al ingresar. Por lo tanto, ocurre que tenemos que agrupar a esos pequeños agricultores, darles estructura, poder invertir en ellos de tal suerte que no caigan en manos de sinvergüenzas que ofrecen intermediación, exportan ellos y les pagan o incluso no les pagan, como en el caso de muchos, estafando a los productores. Por lo tanto, aquí hay que aprovechar las oportunidades que nos dan los tratados de libre comercio. Tenemos que organizar a los productores de tal suerte que ellos sean ellos mismos, a través de una cooperativa moderna, que vayamos con el ministro de Economía, como yo planteé, armando una estructura que le permita a ellos mismos, de manera organizada, exportar ellos mismos. El diputado Barros agregó que junto con orientarlos convenientemente, oficiarán al Servicio de Impuestos Internos los nombres de las empresas deudoras para que se establezcan las acciones y sanciones que corresponden a estos casos, y al SAC respecto del uso de pesticidas que usan neonicotinoides en su composición y que afectan a las colmenas. En otro tema, la Comisión de Agricultura también recibió representantes de cooperativas eléctricas que abarcan zonas rurales del país sobre las consecuencias que producirá el proyecto de ley Corta Eléctrica. Además, la instancia parlamentaria recibió a una delegación encabezada por el presidente nacional de la ANEF, José Pérez, y el representante de la ANEF de Osorno, Tito Cárdenas. Cárdenas acusó poco compromiso de la autoridad frente a la masiva proliferación de ratas o ratada que afecta al paso fronterizo Cardenal Zamoré. El término ratada, les explico, es cuando ya los ratones no tienen control. O sea, no hay control biológico, no hay control mecánico, a través de trampa. De hecho, los ratones en Cardenal Zamoré están utilizando las mismas trampas porque el veneno se lo comen en 5 o 10 minutos. Como alojamiento, ¿ya? Se están comiendo entre ellos y tenemos mucho miedo de que afecten o ataquen a las personas, y sobre todo el tema del virus ANTA. Entonces es una situación que nosotros hemos denunciado, dado que hay infraestructuras que ya dejaron de ser habitables, como por ejemplo las 2 casas del SAC, la casa de la PDI, y nos proporcionaron algunas habitaciones a través de
la gobernación, pero también ya se han manifestado ratones en la gobernación. Por su parte, el diputado Jorge Sabac, presidente de la comisión, dijo que habitualmente la causa de este aumento tiene que ver con la floración de la quila. A raíz de la floración de la quila, que es una flor precordillerana, ha generado una gran población y reproducción de ratones que está afectando a los funcionarios del SAC, a los funcionarios que trabajan en aduana, en el paso fronterizo, y también se ha hecho una denuncia de acoso laboral y de persecución por parte de la Dirección Nacional del SAC a los funcionarios que hacen las denuncias. Finalmente, el diputado Sabac adelantó la realización de una sesión especial de la comisión en la zona para verificar en terreno los avances en la solución del problema. Y la Comisión de Trabajo inició el estudio de la modernización de la carrera profesional de las Fuerzas Armadas. La instancia recibió la exposición de representantes del Ejecutivo, lo que continuará este día jueves, ocasión en la que se espera también concretar la votación de los artículos del proyecto de ley, que son de su ámbito de competencia. Con la participación del ministro de Defensa, Alberto Espina, y del subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Gali, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados inició la discusión del proyecto que establece una modernización de la carrera profesional para las Fuerzas Armadas. El ministro Espina explicó que la iniciativa, ingresada a trámite legislativo en enero pasado y ya despachada por la Comisión de Defensa, tiene como puntos centrales alargar la carrera militar e incorporar el mérito, y ya no solo la antigüedad, como factor que contribuya al ascenso. El subsecretario Gali detalló que la propuesta legal apunta principalmente al personal que representa el 94% de la planta y sostuvo que las medidas son bien recibidas por los efectivos, por los variados beneficios que contempla y que también favorecen al propio Estado. Esencialmente este proyecto es muy positivo para las propias Fuerzas Armadas porque permite el alargamiento de la carrera y además establece factores de mérito en la carrera militar para así retener a personal altamente valioso para Chile, que ha sido formado y que está entrenado y que está altamente capacitado para cumplir funciones en el Estado de Chile. Tiene obviamente un efecto en remuneraciones porque vamos a pagar durante más tiempo en remuneraciones al personal que está en servicio activo, pero eso se ve compensado con menos pensiones que se le paga a ese personal mientras está en servicio activo, y en el largo plazo tiene un efecto que es positivo para el erario fiscal porque más personas están más tiempo en servicio activo y por lo tanto hay menos gasto previsional en las Fuerzas Armadas. Para el diputado Gabriel Silver es importante abordar estos cambios que vienen a resolver una situación al interior de las Fuerzas Armadas. Una de las preocupaciones es justamente el postergar en algunos escalafones esta carrera, por ejemplo, hasta los 41 años respecto al punto de vista del servicio o hasta los 35 años respecto a los beneficios que están obteniendo los funcionarios egresados de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, porque el punto de vista del impacto fiscal se hace cada vez más oneroso, obviamente, al fisco el también asumir estos costos. Además, teniendo a la vista que una persona con 20 años de servicio, en este caso o más, debido obviamente a la expectativa de vida distinta, es plenamente vigente y también operativo respecto obviamente del servicio de las Fuerzas Armadas. De esa perspectiva este proyecto de ley viene justamente a hacerse cargo de aquello. El legislador destacó que de 10 pesos que se destinan a una pensión en las Fuerzas Armadas, 7 son aportadas por el fisco y 3 por el cotizante, lo que implica un impacto importante para el Estado que es preciso abordar. La Comisión de Trabajo, instancia que preside la diputada Gael Jomans, continuará analizando esta propuesta el jueves 25, jornada en que espera votar los artículos de su competencia y despacharla a su par de Hacienda. Y por 7 votos a favor y 6 abstenciones, esta Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados también aprobó la idea de legislar del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo con el objeto de reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales.
En los objetivos del proyecto se señala que la iniciativa tiene por finalidad la modificación de las reglas del Código del Trabajo para reducir la jornada de trabajo de las trabajadoras y trabajadores chilenos, lo que tendrá un evidente aumento de la calidad de vida de la masa de trabajadores del país. Adicionalmente, precisa el texto, reducir la cantidad de horas de trabajo semanal es una medida de relevancia que se complementa a la imperiosa tarea de acabar con el trabajo precarizado. El debate estuvo marcado por la admisibilidad del proyecto, ya que para el oficialismo la normativa es inconstitucional. Revisemos las declaraciones. Hoy día tuvimos la posibilidad de que este proyecto avanzara después de 2 años y medio de espera. Y bueno, también agradecemos a todos los diputados y diputadas quienes votaron a favor hoy día de esta propuesta. Este es el primer paso, ahora viene un proceso seguramente mucho más difícil, así es que vamos a tener que seguir continuando para que los trabajadores y trabajadoras pronto podamos tener una reducción de la jornada laboral. La propia DIPRES entregó un informe diciendo que el proyecto es inadmisible porque eroga gasto fiscal y los diputados no tenemos atribuciones para poder presentar este tipo de proyectos. Por lo tanto, en estricto rigor, este proyecto se transforma en un engaño al trabajador. Sí, es lo que nosotros hoy día quisimos destacar. Por lo tanto, le hemos pedido al gobierno que avancemos en el proyecto de flexibilidad que ellos han presentado, disminuyendo la cantidad de horas trabajadas, pero también dando oportunidades de poder hacer ajustes a esas horas laborales. El tema de la admisibilidad fue ya objeto de discusión y debate anteriormente en esta Cámara. Fue la misma Cámara en la sesión de sala que decidió que era admisible el proyecto. Entonces, el volver a retrotraer esa discusión no viene a lugar. Acá estamos viendo el tema del contenido. Más allá de ese tema que yo podría incluso puntualizar, que cuando se hizo el cambio de 48 a 45 horas fue por una indicación que presentaron senadores de la República. Por lo tanto, acá no hay un tema presupuestario de por medio. O sea, eso simplemente es otra trampa más que quería enturbiar al menos el avance de este proyecto. Y la sala de la Cámara de Diputados analizó la compleja situación sanitaria ocurrida en Osorno, con el prolongado corte de agua potable a causa de la emergencia registrada en la planta de la empresa ESAL y que se extendió prácticamente por 10 días. Los legisladores, de manera unánime, cuestionaron severamente el accionar de la sanitaria, solicitando el término de la concesión del servicio. Adicionalmente, en la jornada se criticó la actual regulación que tiene el sector y que impide la toma de medidas eficaces para proteger los intereses de la comunidad, no solo en este caso puntual de Osorno, sino que en todo el país. Revisemos también aquellas declaraciones. Durante 10 días, 180.000 chilenos habitantes de Osorno fueron víctimas de la mentira y de la humillación. Sí, señor presidente, humillados por una empresa sin escrúpulos, humillados por una empresa que optó por las ganancias en vez de su responsabilidad social. Señor presidente, también les mintieron y nos mintieron en nuestra propia cara. Nos mintieron en nuestros hogares, nos mintieron en nuestros colegios, nos mintieron en nuestros comercios, nos mintieron a nuestros enfermos. ESAL se comportó como un verdadero depredador de la codicia. Les importó nada el bienestar y la salud de los osorninos. Osorno ni ninguna ciudad merece una empresa que opera con precariedad y trata con derecho o con desprecio a sus clientes. Presidente, por su intermedio, como diputado osornino y en nombre de toda la comunidad, los emprendedores y los 50.000 hogares, quiero decirle a SAL que se vaya a la cresta. He dicho, presidente. La empresa no tuvo la capacidad de responder en la contingencia, donde la empresa, el presidente de la República, con el informe que puede evacuar la Superintendencia de Servicios Sanitarios, se caduque esta concesión a la empresa de SAL. Pero también tiene una responsabilidad de las autoridades políticas, que no tuvieron a la altura de un plan de contingencia para una comuna que lo necesitaba y lo sigue necesitando urgentemente. Eso debió vivir la gente de nuestro país, nuestros compatriotas en Osorno. Si esto hubiera ocurrido en Santiago, jamás se hubieran demorado 10 días en restituir un servicio. Pero estábamos en una ciudad a 1000 kilómetros de Santiago. Por eso requerimos respuestas y soluciones a una de las mayores crisis que han vivido los osorninos en los últimos 40 años. Sin agua debieron por 10 días cocinar, bañarse, lavar su ropa y tratar de seguir desarrollando sus actividades cotidianas. Soluciones queremos para aquellas trabajadoras que se quedaron sin salas cunas, para sus hijos, y debieron en muchos casos faltar a sus empleos.
Y de esta forma llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que todas estas noticias están disponibles para descarga en sus diferentes formatos audiovisuales en el www.cámara.cl. Gracias por habernos sintonizado. Quédese junto a Cámara de Diputados Televisión.